De lo que trata este libro es de los deportistas a los que ignoró la gloria, pero rescató el público, señala Juan Matrueva en el prólogo de este Ahogados en la orilla. Su autor, Carlos Molina, nos visita esta tarde en Periodista Digital. Carlos, bienvenido. Hola, muchas gracias. Bueno, grandes derrotas de la historia del deporte. Mi pregunta es inevitable. ¿Por qué los derrotados? ¿Por qué te fijas en ese aspecto tan peculiar del deporte? Bueno, el mundo del deporte parece que se presta mucho a encumbrar al último ganador y me parece una forma divertida de aproximarse a las historias del deporte, ¿no? Ver gente que ha pasado a la historia más por una derrota que por sus victorias. Dice precisamente Juan Matrueva, que es el prologuista de este libro, que quizá para el aficionado solo existe una emoción más intensa que la del éxito, siendo la del fracaso compartido. ¿Por qué crees que somos un poco masocas en este sentido, ¿no? ¿O es porque a lo mejor en España nos hemos hecho un poco así? Sí. No creo que sea tampoco un tema de genes españoles. Yo creo que es que siempre uno tiende a sentirse identificado con el perdedor, porque bueno, parece que genera más empatía un perdedor que un ganador. A un ganador se le admira, a un perdedor se le quiere, ¿no? Hablas en este libro de la historia de Pulidor, de la Hungría de Puskás, del maracanazo, en fin, recoges toda una serie de historias del deporte, algunas más conocidas que otras. Sí. Personalmente, ¿tú con cuál te identificas más? ¿Con cuál te puedes quedar? Pues, hombre, el maracanazo es de las más famosas, o sea, es el símbolo, ¿no? de este tipo de derrotas. Ha llegado a pasar al lenguaje popular. Y luego me gustan las dos historias de boxeo que hay, porque el mundo del boxeo pues siempre tiene, aunque sea narrativamente, tiene mucho interés y mucho atractivo siempre. Entonces, los dos boxeadores, por ejemplo, me parecen historias muy bonitas. La de Chuck Wepner, el boxeador que perdió con Ali, y luego una muy desconocida, de Tony Galento, que es un boxeador de los años 30, que bueno, sobre todo es que era un tipo muy peculiar. Si leéis la historia veréis que era un personaje muy peculiar. Su historia deportiva no es más que una derrota contra un campeón del mundo, pero es que el personaje verdaderamente era muy interesante. Pena, ¿no? Sí, sí. ¿Con cuál has disfrutado más a la hora de escribir, a la hora de documentarte o de la propia escritura del libro? Normalmente sobre todo con las más antiguas y las que mezclan un poco historia del siglo XX con historia deportiva. Las más recientes es simplemente historias de deportes que encuentras un montón de información, es fácil encontrar fuentes. En cambio, las que son un poco más antiguas hay que bucear un poco más para encontrar crónicas de la época y es mucho más interesante. Y encima en algunos casos se mezcla la política del siglo XX, elementos históricos y las hace mucho más divertidas. Por ejemplo, las de gente que tuvo que ver con el nazismo, como Lutz Long, el atleta alemán que perdió contra Jesse Owens. O Von Kram, un tenista también de la Alemania de la época del nazismo, que también pues sus historias han estado muy relacionadas, ¿no? con el régimen. Pero no debe ser fácil buscar encontrarse con estos textos, ¿no? Con estas crónicas a veces, con esta documentación. Sí, hombre, afortunadamente cada vez se puede encontrar más, incluso online, crónicas de la época de revistas de prestigio, incluso biografías autorizadas por los personajes, o sea que bueno, más o menos se puede ir encontrando cada vez más, sobre todo antiguamente hace 4 o 5 años, ni yendo a bibliotecas era fácil encontrar, ¿no? Ni a hemerotecas era fácil encontrar esto. Ahora tienes las hemerotecas a un golpe de ratón. ¿no? Claro. Me has tocado el tema de la política. La verdad es que es un predominante casi en muchas de las historias del libro que ciertas historias deportivas, bueno, tanto exitosas como de fracasos, tocan políticas internacionales, tocan relaciones internacionales, son casi trascendentales para las historias de países, ¿no? ¿Cuál de estas historias que tú has recogido crees que tuvo más importancia, mayor trascendencia, influencia en su contexto político internacional? Bueno, se me ocurre una que cuento de ajedrez, la derrota de Korchnoi contra Karpov en plena Guerra Fría. Korchnoi era un ajedrecista soviético que en los años 70 huye de su país y pide asilo, me parece que es primero en Holanda y luego en Suiza, entonces se convierte en el disidente más famoso de la Unión Soviética y le toca enfrentarse a Karpov, que era un deportista más bien protegido por su régimen. Ídolo del país. Claro, un poco símbolo no solo del país, sino del régimen que lo gobernaba, ¿no? Entonces se convirtió en una metáfora de la Guerra Fría, igual que años antes con otro torneo de ajedrez entre Spassky, que era soviético, y Fischer, pues en este caso eran un soviético del régimen y un soviético disidente. Claro. Por ejemplo, el caso también de los húngaros, que cuando el país, al final tienen que andar volviendo todos o se quedan por Europa. Sí. Vamos a ver, ¿ha cambiado esta tesitura? Es decir, ya no es tan trascendente el deporte, perdón,
para la vida política, social, al contexto de un país? En la mayoría de países no, porque yo creo que el deporte ya no está tan utilizado políticamente como hasta los años 80, fundamentalmente con la Guerra Fría, primero con los totalitarismos del nazismo, los fascismos, el nazismo, y luego con la Guerra Fría, pues el deporte fue un símbolo de sus países y de los regímenes. Ahora, en algunos países sí, pero claro, no son en la mayoría de los casos potencias deportivas y no generan deportistas que disputen los Juegos Olímpicos al máximo nivel. Pero quedan algunos. Algunos quedan. En China, por ejemplo, pues en cualquier momento pueden surgir historias de este tipo. No sé, actualmente sigue existiendo, pero bueno, a un nivel menor que antiguamente. En el caso del maracanazo, por ejemplo, que recoges en este libro, siempre se ha dicho, e incluso tú lo comentas, pues que hubo una oleada de suicidios en el país, ¿no? También quizás... No está del todo documentado. No está del todo claro, está ¿no? un poco entre la leyenda y la realidad, lo de los suicidios, pero bueno, sí, es un... No, te iba a preguntar, poniendo que fuese verdadero, si crees que el deporte ha dejado un poco de ser tan importante en la vida de las personas, o si por el contrario todavía seguimos muy ligados a todo lo que pasa con estos ídolos deportivos. Yo creo que en repercusión social, así como a nivel político, se ha relajado un poco la cosa porque bueno, hay otro tipo de regímenes en los países que son punteros deportivamente, pero a nivel social sí tiene la misma repercusión o más que la que ha tenido antiguamente. Entonces, hombre, no te voy a decir al nivel de tomárselo como un desastre nacional y que se provoquen suicidios, pero sí que tienen una repercusión. Algunas derrotas pueden convertirse en acontecimientos muy protagonistas en sus países, claro. Decías, hablábamos antes de cuando en el proceso de documentación, ¿no? Has tenido que enfrentarte a textos y artículos de principios del siglo XX. Me imagino que las crónicas, bueno, de hecho lo comentas en el libro, las crónicas en ocasiones ni siquiera clarifican mucho, aunque haya diferentes, de lo que pasó realmente en un partido, en ciertos lances, ¿no? Cada cronista era un poco víctima de sus colores o de su... Y me imagino que será difícil haberse compuesto la realidad, ¿no? Claro, para empezar, en muchos casos no hay grabaciones, no se retransmitían por televisión los eventos, no hay grabaciones en vídeo, entonces te tienes que fiar de la crónica de un periodista, y a lo mejor en algunos de estos eventos podía haber 10, 20 periodistas acreditados, entonces son poquísimas crónicas las que te encuentras, y el periodista trabajaba con una libertad que no trabaja ahora precisamente por eso, porque no había no lo estaban viendo todos los espectadores, se tenían que fiar de lo que contaba el cronista. Y lo que contaba a veces era robo y a veces no era robo. Claro, allá entra la leyenda y muchas veces la imaginación del propio periodista, ¿no? Que nos han contado cosas que, bueno, nos fiamos de ellas, pero no tiene por qué ser lo que de hecho, en realidad. Claro. De hecho, España podemos decir que ha sido víctima, ¿no? En algunas de esas crónicas, o porque eran los cronistas españoles. Claro, hombre, con el historial que tiene la selección española de fútbol en concreto, podemos pensar que pudo ser víctima, pero desde luego los cronistas seguro que en su momento lo exageraron. Hablo de la primera derrota española en cuartos de final, que luego vinieron muchas y se convirtió en una leyenda, y la primera de ellas la cuento en el libro. Entonces, sí es verdad que solo nos han llegado crónicas por escrito, no hay grabaciones de esos partidos, claro. Ahí empezó la mala... El mito, claro. El mito de los cuartos de final, que nos ha durado hasta hace bien poco. Efectivamente. O sea que... Bueno, dejando el libro, que nos viene muy bien esto de los fracasados, para que te comente un par de preguntas de actualidad. Si el Real Madrid de esta temporada no hubiese ganado la Liga, ¿podría haber sido un ejemplo para tu libro? Sí, claramente, porque además tendría algo de Mozart contra Salieri, ¿sabes? Claro. El gran rival que te gana siempre. Sí. Yo creo que hubiera dado una historia muy bonita. Afortunadamente se han escapado. Bueno, afortunadamente para ellos. Yo creo que para el aficionado en general, ¿no? Claro. Afortunadamente. Sí, hombre, desde el punto de vista narrativo reconozco que habría sido divertido, pero entiendo que bueno, para el deporte siempre está bien que se alternen, ¿no? ¿Ha habido alguna historia que te hayas dejado fuera, que te hayas, no sé, que te hubiera gustado recoger y que al final no has podido introducir en el libro? Hombre, hay muchas. Lo que pasa es que también me gustaba repartir un poco entre varios deportes, ¿no? Centrarme solo en fútbol, por ejemplo, que está muy documentado y hay muchas más historias, pero bueno, por ejemplo, Holanda en los 70 pues fue un gran equipo que perdió también a las puertas de ganar un mundial. Claro, pero sí, historias muy parecidas las que se producen en el fútbol. Son demasiado parecidas, claro. Y otras eran interesantes, pero eran muy recientes y las conocía ya todos los aficionados. En plan, el Deportivo que perdió una liga en el último partido. Sí, el de Jukic. Claro, eso se podría haber incluido en una historia, pero realmente son historias ya que están muy contadas
contadas, todo el mundo las conoce y las ha contado hace muy poco tiempo otra gente mucho mejor de lo que las contaría yo. Ajá. Entonces he preferido buscar historias un poco más desconocidas. Hemos tocado el Madrid. Este nuevo Barça que empieza con Tito Vilanova después de la era Guardiola, ¿tú crees que es un claro candidato a ser un derrotado histórico? O, según lo que estamos viendo esta semana, que parece que las aguas están un poco revueltas, desde luego que parece candidato, pero ¿tú lo crees? Deportivamente. Hombre, no les auguro el mejor futuro, pero bueno, tienen demasiado recientes los éxitos como para pasar a la historia como grandes perdedores. Yo creo que esta misma generación de jugadores acaba de ganar anteayer, como quien dice, un montón de cosas. No creo que ya puedan pasar, por mucho que ahora venga el derrumbe, que también tendría su punto poético, un derrumbe escandaloso. Pero vamos, no creo que eso pasará. Que vayan a pasar a la historia como grandes perdedores. Ya es muy difícil con lo que llevan ganado, ¿no? Y sin embargo sí que resulta posible que también que la selección española que se enfrenta a la Eurocopa de Ucrania y Polonia ahora pues se dé no sé si sería ya un batacazo histórico, porque como tú dices, en el caso del Barça ya han conseguido una serie de éxitos, ¿no? Claro, es un caso muy parecido. Tendría su gracia desde el punto de vista narrativo, que ahora se despeñasen, pero no creo que ya vayan a pasar a la historia. ¿Pero no crees que es más o menos un poco esperado ya, a raíz de todas estas lesiones, de tantos éxitos y de que el juego ya vino hacia abajo en el Mundial, que parece un poco esperado en el no sé, en el aficionado español que este año toca batacazo? Yo creo que en el fondo a nadie le extrañaría mucho. Claro, lógicamente. Todo el mundo está ilusionado, vamos a divertirnos, pero en el fondo a nadie le extrañaría. Y además ni siquiera a nadie le dolería demasiado con lo que acabamos de vivir hace 2 años y hace 4. Tampoco creo que la memoria en este caso, claro, que se viviese como una gran tragedia. Y hablando de esta Eurocopa de Ucrania y Polonia, por ir terminando este ratito de entrevista, ¿quién sí que ves claro candidato a que pudiera estar en una segunda edición de Ahogados en la Orilla? Porque apunte maneras y porque se la pueda pegar seriamente. Es complicado, Es difícil, pero bueno, no sé. Tampoco hay una selección tan favorita ahora que digas es que si pierde va a ser un desastre, pero bueno, se podría quizás pensar por ayudarte la selección holandesa, a lo mejor, que venía en el Mundial también de haber ganado no sé cuántos partidos, se la pega con España y ahora podría... Sí, Holanda en los Mundiales tiene una historia de grandes perdedores. Y luego, bueno, se podría pensar también en las grandes estrellas, en Cristiano Ronaldo o Messi con sus selecciones, que pueden seguir cosechando pequeños fracasos con sus selecciones. Que ya tienen unos cuantos, sí. Claro, bueno, podrían acabar su carrera estando un poco marcada por los fracasos en Eurocopas. Por la falta de éxitos, claramente. Sí. Carlos Molina, fantástico este ratito de charla, que te funcione muy bien el libro y oye, para el próximo nos vemos aquí en Periodista Digital. Muy gracias, bien. Muchas gracias. Hasta luego.